que se quemó el edificio. El edificio se... Eduardo. Pero, wow, vaya que mola, amigos. Este nada más es el primer piso. Mira, graba para allá. Con cuidado porque hay mucha probabilidad de que alguien esté viviendo aquí. Amigos, el día de hoy estoy en un video épico. Estoy en un edificio totalmente abandonado desde hace más de 10 años. Vengo acompañado con mis amigos Jesús y con Raúl en el teléfono, en la cámara. Amigos, vamos a explorar el edificio. Vamos a ver qué nos encontramos. Estoy hablando bajito porque es muy probable que haya alguien viviendo aquí. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Vamos a ver, tenemos guantes, traemos nuestros cubrebocas. Ahorita me lo quité para que me pudieran escuchar. Y bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Ahorita entramos por la parte de atrás porque para que no hubiera problema con los vecinos. Hay un montón de cosas, mira. Aquí entramos al primer departamento. Mira. Y mira, sale, allá está el baño. Mira, lo que vamos a hacer es que vamos a caminar para allá y vamos a meternos a la parte de las habitaciones. Estas son las habitaciones del primer piso. Este edificio está abandonado porque tuvo riesgo de derrumbe. Tenía un amigo que vivía en este edificio, pero les digo, hace como 10 años. El edificio pues sí se ve frágil, la verdad es que ahorita ya sí me da miedo estar acá. Pero wow, vaya que mola, amigos. Este nada más es el primer piso. Mira, graba para allá. Mira cómo se ve todo eso. Vamos a pasar hacia el departamento de al lado. Miren amigos, está lleno de chetos y de palomitas, de que luego vienen a hacer fiestas acá. Esta se puede decir que es la parte trasera del departamento. Hacen fiestas. ¡Hala! ¡Hala! ¡Wow! Vamos a ver. Amigos, en este departamento es donde vivía mi amigo, que les digo que yo pues yo conocí. Está totalmente destrozado. Ahorita ya nos tuvimos que dar toda la vuelta para poder entrar porque está un poquito complicado entrar al segundo piso y al tercero. Yo creo que entre más subamos, más riesgoso se pone porque la estructura es más deficiente. Entonces vamos a ver qué encontramos. Alúmbrame aquí. Sí. Aquí es donde les digo que se quemó el edificio. El edificio se quemó por una fiesta que vinieron a hacer. Y está todo tirado, ¿eh? Que se pone... Amigos, quiero hacer énfasis en esta parte, ya que, aunque nosotros en el momento no lo notamos, se escuchan unos zumbidos bastante fuertes, que no tengo idea de dónde provengan. Quiero que pongan atención de nuevo.
De hecho, o sea, sí se ve que no está tan descuidada la pared. Mi amigo que vivía aquí tenía 2 hermanas y ellas dormían en este cuarto. ¿Es un cuarto? La chava siempre para que no quede este también aquí era el cuarto de mi amigo, pero ya está totalmente hecho. Amigos, tenemos que tener mucho cuidado porque no hay ventanas, entonces pues nos pueden ver desde afuera y no queremos problemas. Recuerden siempre hacer las cosas sin buscarse problemas. Y ahorita vamos a pasar al departamento de enfrente a ver qué nos encontramos. Amigos, vengan a ver por acá. Chequen cómo ya tumbaron las paredes y todo. Solo un poquito más a la luz. Aquí es la categoría. Ajá. Sí. Esta es la cocina. Ahí otro hoyo. La verdad es que aquí viene mucha persona fiestera, vamos a decirles, a grafitear, a hacer fiestas aquí. ¿Dónde habita el cubrebocas? Y si se dan cuenta, no hay ni una sola puerta, no nos hemos encontrado más que una puerta. Este edificio de cuántas piezas es? Son 3 pisos, son 3 pisos y son 6 departamentos. Amigos, vamos a dejar hasta aquí el video y esperen la segunda parte. Vamos a visitar el 3er piso y la azotea, que creo que es lo más peligroso de esto. Vamos a checar qué pasa, porque se escuchó ahorita un ruido, entonces vamos a andar con cuidado porque hay mucha probabilidad de que alguien esté viviendo aquí. Entonces vamos a tener muchísimo cuidado. Esperen el siguiente video. Nos vemos.